Hola y bienvenidos a tu acuario en casa. Cuando llega la época de vacaciones o días festivos, una de las cosas que nos puede llegar a preocupar es en qué condiciones quedará nuestro acuario, cómo lo encontrarás a tu regreso y si los peces y plantas estarán bien durante nuestra ausencia. Pero no te preocupes, en este video te detallaré una a una las recomendaciones para que tu acuario esté en buenas condiciones durante tu viaje, así que acompáñame. Bien, si tu ausencia es de solo 2 o 4 días, no hagas nada. Simplemente 2 o 3 días antes chequea que los parámetros estén dentro del rango habitual. Haz el ajuste que sea necesario, como por ejemplo un cambio de agua o añadir fertilizante en caso de acuarios plantados, y vuelve a chequearlos el día antes de irte. No hagas ajustes radicales el día antes ni el mismo día de tu partida, ya que no estarás para verificarlos y realizar algún cambio que se requiera. Comprueba que todos los dispositivos funcionen adecuadamente y no les des de comer durante ese periodo. Los peces no van a morir por unos pocos días sin comida. Recuerda que cuando son exportados pasan 1 o 2 días sin comer antes de ser empacados, para no contaminar las bolsas de transporte con sus desechos, además de los días que tardan en llegar a su destino final sin alimento. Si tienes un temporizador para la iluminación, reduce la duración de encendido un par de horas. Esto hará que las horas de actividad de los peces disminuya, consumiendo menos recursos. En caso de no tenerlo, deja la luz apagada y solo permite que entre la luz natural indirecta. Esto evitará una proliferación de algas. Te recomiendo los enchufes inteligentes, no son costosos y puedes controlarlos a distancia desde tu smartphone. Mantén siempre encendida la filtración y la aireación. Bien, pero ¿qué hacer si son más de 4 días? Pues 2 o 3 días antes, haz un cambio de agua habitual y aspira el sustrato. Posteriormente verifica los parámetros de agua, pH, amonia y nitritos fundamentalmente. Adquiere un alimentador automático y ponlo a funcionar una semana antes para graduar y probar que la cantidad de comida que suministra sea la adecuada. Te recomiendo que sea un poco menos de lo habitual y así aseguras que los niveles de los compuestos nitrogenados no se elevarán excesivamente durante tu ausencia. Como una opción que menciono y dejo a tu elección es usar la comida en bloques o de larga duración. Personalmente no la recomiendo, ya que tus peces seguramente no están acostumbrados a este tipo de alimento. Es posible que los peces carnívoros y herbívoros no obtengan la nutrición que necesitan de esta alimentación y puede ser que muchos ni siquiera reconozcan estos bloques como una fuente de alimento. Si no se mueve o no huele bien, algunos peces morirán de hambre antes de siquiera intentar comer de uno, y puede llegar a ensuciar y desestabilizar los parámetros del acuario en tu ausencia. También considera el uso de un autorrellenador de agua previamente tratada. La evaporación de agua es un proceso natural que ocurre en todos los acuarios, por lo que se traduce en una disminución del nivel de agua al pasar los días. Esto hace que el nivel de minerales, carbonatos y demás compuestos aumente, y si este nivel de agua se reduce demasiado, la estabilidad de la misma va a verse alterada y esto puede poner en peligro la salud de los peces y plantas. Disminuye la temperatura un par de grados, esto hará que los peces aminoren su actividad, por lo tanto también su metabolismo y por ende la carga biológica, así como también las horas de iluminación. Si tienes una persona de confianza, puedes dejarle las porciones de comida. Recuerda que sean porciones algo menos de lo habitual, en pequeñas bolsas o mejor aún, en un pastillero, para que suministre diariamente las porciones exactas sin equivocarse. Deja en un contenedor agua de relleno tratada en caso de ser necesaria y marca el nivel hasta donde debe llenar el acuario. Tu familiar o amigo podrá verificar que todo esté bien y te llame en caso de alguna situación extraordinaria. Para finalizar, haz una revisión de última hora antes de irte. Comprueba que todo esté en óptimas condiciones. Verifica que el filtro, la temperatura, aireador, el comedero automático y el temporizador de luz funcionan como debería. Observa tus peces para asegurarte que estén bien y adelante, disfruta de tus merecidas vacaciones.
Espero que esta información te haya sido útil y tomes estas pocas y sencillas precauciones en cuenta. Así podrás disfrutar de tu descanso sin preocuparte por tu acuario. Te agradezco que hayas dejado un like y suscríbete al canal para que conozcas de más temas útiles en el cuidado y mantenimiento de tu acuario. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios, que las respondo todas. Gracias por compartir estos minutos y nos vemos en el próximo video.